Érase una vez un rey, bueno y bondadoso, que vivía en un pequeño reino, donde todo era paz y cordialidad. Aquel rey no tenía grandes riquezas. Es más, todos sus esfuerzos eran para conseguir que sus súbditos tuvieran siempre todo lo que necesitaran y fueran todo lo felices que pudieran ser. Lo único que el rey se reservaba como suyo, y de lo que se sentía tremendamente orgulloso, era de su gran y hermoso castillo y de su hijo único heredero, al que adoraba y cuidaba con el amor más grande que un padre puede tener. El rey había cuidado a su hijo, solo ya que su esposa falleció en el parto, y haciendo el papel de madre y padre, a la vez había hecho de aquel muchacho, de carácter algo débil, un joven tan bueno y bondadoso como él, y tenía la confianza de que algún día gobernaría su reino con el mismo amor y dedicación que él lo había hecho. Un día llegó al reino en un precioso carruaje una mujer vestida con caros ropajes, aunque algo burda. A todas vistas, aquella señora poseía títulos y riquezas. Sin explicar demasiado, pidió hablar con el monarca urgentemente, aludiendo necesidad de resolver un asunto de vital importancia. Enseguida el rey la recibió y, ofreciéndole su mejor hospitalidad, esperó a saber el motivo que tanto angustiaba a dicha dama. Allí, justo ante sus propios ojos, aquella mujer confesó que era la hermana de su esposa fallecida y que, sabiendo cercana la mayoría de edad de su sobrino y heredero, venía a exigir como suyo todo aquello que alguna vez perteneció a su hermana. Quería pues quedarse con el castillo y además convertirse en la tutora y consejera del príncipe, lo cual le daría un gran poder sobre el futuro de aquel reino, además de todas las riquezas que, según ella, le pertenecían tras el fallecimiento de su hermana, la reina. Pero no puede ser, le decía el rey. Claro es que tenéis derecho a gran parte del castillo, y claro está que por ser la tía del heredero, podéis también participar en su tutela y educación. Pero este es mi castillo, y este es mi hijo, y jamás os lo entregaré, pues es lo único que tengo. Y si lo que buscáis es riquezas, os aseguro que no soy más rico que cualquiera de los campesinos que cultivan estas tierras, porque mi riqueza está en la felicidad de los que viven en mi reino y bajo mi protección. Pero la mujer no parecía sentir ninguna compasión por él. No le importaba arrebatarle lo único que de verdad importaba al rey, y sin ningún remordimiento le aseguró que traería un gran ejército y emprendería una gran guerra que haría que su pueblo muriera intentando defenderse, que conseguiría que todo su reino quedara reducido a las cenizas para terminar tomando posesión del castillo. Estaba dispuesta a hacerse cargo de la tutela del príncipe e incluso ejecutar al monarca delante de todos si continuaba con su obstinación de no entregarle lo que consideraba suyo. El rey quedó totalmente consternado. ¿Qué podía hacer? De repente todo su mundo se veía en peligro. Si no atendía las exigencias de la mujer, su pueblo sería devastado. Sus hombres, que nunca fueron guerreros, sino campesinos y comerciantes, morirían intentando defender algo que solo a él dolía perder. Y si le entregaba lo que ella quería, tendría que abandonar su castillo
y su reino, y no volvería a ver a su hijo. Pero no era solo eso lo que le hacía enloquecer de dolor. El solo hecho de pensar que aquella horrible mujer iba a forjar la personalidad de su hijo y futuro rey le hacía morir en vida, pues tenía por seguro que lo convertiría en un hombre cruel, sin escrúpulos y un rey tirano. La mujer le había dado una fecha límite para tomar una decisión al respecto. Durante días, el rey atormentado pensaba y pensaba, intentando tomar una decisión. A ratos, la ira se apoderaba de él y se imaginaba encabezando un improvisado ejército, defendiendo sus tierras, aunque perdiera la vida en ello. Pero, claro, en ese caso, ella habría ganado. En otros momentos, el miedo le hacía verse cediéndole la corona, el castillo y a su pobre hijo, aunque tomar dicha decisión le haría tan desgraciado que sabía que no sobreviviría tampoco. Y así también ganaba ella. Un día, mientras paseaba por el campo, se encontró con una anciana que, sentada en una piedra, recogía afanosamente trigo y lo metía en un gran saco. El rey se sentó junto a la anciana y empezó a ayudarle a recoger el trigo. La anciana, que desconocía que se trataba de su rey, le dio las gracias sin muchas celebraciones, pero algo sorprendida por sus buenos ropajes, no pudo evitar preguntar: ¿qué hace un señor como vos ayudando a una vieja anciana? ¿No tenéis acaso cosas más importantes que hacer y decisiones más importantes que tomar allá de donde seáis? A la vista está que sois noble y no campesino. El rey, tan triste y destrozado ya por la inminente desgracia que le esperaba, comenzó a llorar y desesperado le contó a la anciana todo lo que le estaba ocurriendo y cómo se mortificaba pensando que hiciera lo que hiciera, lo perdería todo. La mujer lo miró largo rato, con gesto contrahecho. Después tomó su saco a medio llenar de trigo y le dijo: «No sé el porqué de vuestro sufrimiento, Majestad. A mi entender, la solución es bien sencilla». El rey se le quedó mirando perplejo. Aquella anciana estaba loca, o no había entendido nada de lo que le había explicado. «Dadle todo lo que os exige, Majestad, todo. Dad vuestro castillo, vuestro título de rey y el gobierno de vuestro pueblo». «Pero, anciana, si eso es justo lo que más temo en el mundo, perderlo todo». «Os aseguro que no perderéis absolutamente nada. Confiad en mi majestad. Dadeo todo lo que os pida. Marchad lejos y esperad. Os prometo que no solo no lo perderéis, sino que algún día daréis las gracias a esa mujer por haberos hecho pasar por este trance». Como de cualquier manera el rey no encontraba ninguna solución, decidió hacer caso a la anciana. Así, cuando llegó el día estimado, el rey entregó la corona a la hermana de su amada esposa, abandonó su castillo y a su hijo, y marchó a tierras lejanas. La ahora reina se sentía triunfadora y poderosa en su nuevo trono, y embriagada por la victoria, empezó a pedir tributos al pueblo. Contrató un ejército y obligó a campesinos y comerciantes a que llenaran sus arcas, dejándolos sin recursos y en la miseria. Por otra parte, al príncipe lo instruyó como guerrero
esperando su mayoría de edad para enviarlo al frente a conquistar nuevas tierras que a su vez llenaran más aún sus arcas y su poder. Tanto el pueblo como el príncipe estaban sumidos en una profunda tristeza hasta que un día llegó la noticia de que el rey estaba muy enfermo y a falta de un día para cumplir la mayoría de edad, el príncipe decidió abandonar el reino, renunciar a la corona e ir en busca de su padre. Al ver que el príncipe marchaba, muchos de sus compañeros decidieron acompañarle, y según pasaban por los caminos, muchos campesinos y comerciantes que sabían también de la situación del rey decidieron unirse a la expedición y acompañar al príncipe en busca de su antiguo y amado rey. Poco a poco los caminos se llenaron de gente que iban a ver al monarca. Todos los que una vez amaron a aquel buen rey fueron sumándose en su busca. En verdad, no dejaban nada atrás. Allí ya no podían seguir con tantos impuestos. Estaban condenados a morir en la miseria. Así los campos quedaron huérfanos, los mercados cerrados, y el reino abandonado se quedó sin un pueblo al que reinar. Aquella extraña expedición estuvo un año entero buscando en todos los pueblos, ciudades y reinos que encontraban a su paso. Durante ese tiempo, el príncipe se ocupó de guiar a su pueblo. Aprendió de los sabios técnicas para curar a los enfermos, y de los tenderos la mejor forma de comerciar con beneficio y repartir las ganancias, y de los campesinos a recolectar y cazar para que nunca le faltaran víveres en su largo camino. Formó a los hombres más fuertes para que supieran defenderles de los ladrones que abundaban por los caminos, y se convirtió en un líder fuerte y compasivo. Al cabo de un año, llegaron a una muy pequeña aldea. Con la esperanza casi perdida, el príncipe preguntó a una anciana si sabía del paradero de un rey, a lo que la anciana contestó que allí solo había un viejo, sabio enfermo, que esperaba desde hacía mucho el día de volver a casa. Enseguida, el príncipe entendió que se trataba de su padre. Con todo su cariño y paciencia, lo cuidó y logró que mejorara. Y de paso, también animó a que los mercaderes establecieran allí un precioso mercado. Y con el dinero que habían conseguido los campesinos, compraron algunas tierras y se encargaron de cultivarlas. Construyeron casas y en poco tiempo aquella pequeña aldea se convirtió en un lugar lleno de vida, de gentes con buen corazón, tan agradecidas al príncipe y a su padre que decidieron asentarse allí y seguirles con lealtad, tomándolo nuevamente como su rey. Aún sin reino, en su gran castillo, la reina cruel se había quedado sola. Los recaudadores dejaron de traer tributos, pues no había nadie a quien requerírselos. Se agotaron los suministros, no había comida, su ejército se había convertido en una panda de borrachos y ladrones. Los sirvientes también la abandonaron y su oro no servía para contratar a nadie, puesto que nadie quería servir a una reina tan ruin y despiadada. Poco a poco su propio odio y egoísmo la empezaron a enfermar, y en pocos meses se vio en cama, debatiéndose entre la vida y la muerte. Un día llegó hasta el abandonado castillo un humilde carruaje del que bajaron dos personas, la anciana y el rey, ya sin guardias que la protegieran. Este llegó sin problema hasta la habitación donde la reina
esperaba su fin. Cuando pudieron mirarse cara a cara, el rey se dio cuenta del terrible dolor que más en su alma que en su cuerpo estaba matando a la reina. ¿Has venido a verme morir, rey bondadoso? He venido a darte las gracias a mi reina. ¿Las gracias? ¿Es que acaso no te hice suficiente daño? ¿Quisiste quitarme todo lo que tengo? Y durante mucho tiempo estaba seguro de que lo habías conseguido. Pero resulta que lo que tenía yo no era mío. Lo que más amaba en la vida siempre estuvo conmigo. No eran las piedras de mi castillo, sino las personas que las pusieron. No eran mis tierras, sino los campesinos que las trabajaron. No era el príncipe y mi futuro heredero, sino simplemente mi hijo. Y nada de eso podías quitarme, porque nada de eso ha sido nunca mío. Y entonces, ¿por qué las gracias? ¿No os parece cruel reíros de mí? Entonces el rey se sentó en la cama y cogiendo la mano de la reina dijo: perdonadme, jamás haría algo parecido. Las gracias son porque enseñaste a mi pueblo a ser libre, porque hiciste que mi hijo se hiciera más fuerte y supiera llevar y proteger a los demás con su corazón y sus manos, y por hacerme entender que el hogar y el amor están dentro de nosotros mismos, y si amamos, nuestro hogar estará allá donde lo llevemos, y quienes amamos vivirán en él. La reina se derrumbó entonces en la realidad de su propia miseria. ¿Tan bondadosos sois que me perdonáis? Majestad, sois vos la que habéis de perdonaros. No fue a mí a quien hicisteis daño, mi reina. Miraros, es a vos a quien por ansiar lo que nunca fue vuestro, habéis perdido, matado y olvidado.